La democracia se refiere a designar a una de las formas de gobierno en que se puede ejercer el poder político del y para el pueblo. Por ello, la democracia como forma del gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernamentativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el Estado. Cabe mencionar que la democracia al ser parte de la política viene existiendo no desde el siglo XX, sino que este es uno de los temas que más se trató durante épocas de antaño, como por ejemplo en la antigua Grecia, con grandes filósofos como Pericles, Platón, Sócrates y Aristóteles. Pero ¿qué pensaban ellos de la democracia que se suscita en su tiempo? ¿Acaso desde ese entonces era la mejor forma de gobierno que podía existir para una sociedad? Democratia es democracia en griego. Esta alcanzó su máximo esplendor en el siglo V a.C. Es por ello que, según en el discurso de Pericles, el cual pronunció en el homenaje de los muertos, dice que la ciudad de Atenas, lejos de ser una imitación de los demás pueblos, manejaba un modelo democrático que todos ellos debían seguir. De esta manera podemos decir que la democracia ateniense era una forma de gobierno en la cual no gobernaban unos pocos, sino todos, representados por la mayoría. Además, una de las cosas más importantes que ellos creían era que si alguien podía prestar su servicio a la República, ellos como sociedad lo aceptarían sin importar su clase social. Dentro de su discurso, Pericles se refiere a la democracia como un sistema gubernamental en donde todos participan en conjunto, ya que la democracia de Pericles se concibe principalmente como una forma de gobierno orientada a la tutela de todo el pueblo. A su vez, Pericles incurre en dos sofismas escandalosos dentro de su discurso. El primero, que la oligarquía, gobierno de algunos, no se utiliza en beneficio de varios, en este caso los atenienses, sino que solo se utiliza en beneficio de pocos o algunos, olvidándose de las grandes tiranías atenienses. Y la segunda, que el concepto de democracia es utilizado como un contexto en el que el gobierno de la mayoría estuviese orientado a beneficio de todo el pueblo y no al resultado de las voluntades populares. De esta manera, en su discurso Pericles muestra cómo dentro de la sociedad de Atenas, la mayoría de los hombres eran iguales por ser libres, pero la minoría eran esclavos, mujeres y métecos a los cuales no se les juntaba en las decisiones dentro de la democracia, la cual se supone es un tipo de gobierno en el que todos participen sin importar qué. Gracias a las críticas de varios filósofos, entre ellos Pericles, quien mostró una realidad que daba la espalda a los derechos humanos. Más adelante, Platón fue quien atacó a la democracia procedimental, es decir, la democracia periclea, por su método de tomar las decisiones siguiendo el criterio de la mayoría. Esta crítica fue en gran parte porque aún olvidaba que la democrática asamblea ateniense había condenado a muerte a su maestro Sócrates. Es por esta razón que con sus propias palabras, las cuales están llenas de ironía, describió resumidamente que los atenienses no eran capaces de escuchar por igual el consejo de todo aquel que quisiera opinar en asuntos políticos. Con esto, Platón introduce una manera no muy diferente de ver la democracia a comparación de Pericles, sino que, al igual que él, hace ver al sistema democrático como un sistema que no siempre sería justo, recto y beneficioso para los ciudadanos. A diferencia de estos dos filósofos anteriores, Aristóteles se mantendrá neutral ante la crítica de la democracia. No estará ni a su favor ni en su contra, pues para él la democracia es una forma más, entre otras, de organización de la sociedad política, ya que la democracia no garantiza ser lo mejor o lo peor, porque la democracia, como las demás formas del Estado, se dicen de muchas maneras que pueden ser rectas o torcidas. Es así como Aristóteles disuelve los sofismas de Pericles, desmintiendo que las oligarquías en donde solo gobernaban unos pocos no necesariamente sería un mal gobierno, pues los gobiernos en donde gobiernan varios, como la democracia, no solo es un buen gobierno, sino que, al igual que todos, tiene sus desventajas a veces. Sin embargo, para Aristóteles, un país con una buena democracia debe ir de la mano con la igualdad, de manera que para él nadie puede ir encima de otro. Todos deben estar en el mismo nivel, pero en México es bien sabido que como democracia el gobierno hace uso de su poder para elegir a sus representantes, aunque se puede observar cierta desigualdad dentro de los individuos que conforman al pueblo, formándose con el paso de los años un México poco más clasista en donde sobresalen y pasan por encima las personas de buena posición económica de los ciudadanos trabajadores que no cuentan con un buen salario.
A su vez, para él, la voluntad del pueblo debía ser superior a lo que la ley fijaba. En este caso, Aristóteles culpará al fenómeno de la demagogia y a los aduladores, pues afirma que el pueblo que gobierna en masa no tiene por qué ser la mejor forma de gobierno. Otro gran ejemplo de ello en México son las iniciativas sostenidas por el Partido Verde Ecologista de México, el cual defiende la figura de la cadena perpetua a secuestradores. Este es solo un ejemplo de los muchos que hay en donde la voluntad del pueblo podría llegar a ser superior a la ley. Para Aristóteles, el gobierno perfecto recae en una aristocracia, en donde el que gobierna sabe gobernar y el que es gobernado sabe cumplir con su papel. Para los mexicanos, un buen gobernante es aquel que tiene experiencia, comparándola con el tiempo que lleva gobernando, como si el simple transcurso del tiempo hiciera de una persona mejor o peor en el puesto que desempeña, teoría que al parecer comparten algunos políticos, quienes se escudan en esta idea para detentar el poder por aún más tiempo. También, un buen gobernado es aquel que obedece sin cuestionar. En ese sentido, Aristóteles creía que debe existir un punto medio. Nunca debemos de estar en los extremos. Como equipo concluimos, según la idea de Aristóteles, la cual nos pareció un poco más razonable, ya que para él un buen gobierno es aquel en el que hay igualdad, pero que como todos siempre tendrá un fallo dependiendo de aquellos que se encargan de llevarlo a cabo. Respondiendo a la pregunta de si la democracia es el mejor tipo de gobierno, nosotros creemos que en cierta forma lo es, al igual que los demás, pero si hay desigualdad, si unos buscan pasar por encima de los demás solo por la clase social a la cual pertenecen, si hay deshonestidad y se busca el beneficio propio a pesar de ser un gobierno en donde deberían participar varios, entonces no, en cierta forma no es un buen tipo de gobierno. Un buen tipo de gobierno debe ser bueno por la clase de personas que lo llevan a cabo y que hacen valer los derechos de sus ciudadanos con igualdad y equitativamente. Si en nuestro país no mejoramos la deshonestidad y la desigualdad que existe en esta democracia, entonces no es una democracia, por lo que no sería un gobierno democrático, puesto que éste no se define por un voto democráticamente hablando, sino por ejecutar la igualdad de una democracia que ejecuta el gobierno actual. ¿Tú qué piensas? ¿La democracia es el mejor tipo de gobierno o no lo es?